Buenas noches con todos. Bienvenidos a la séptima sesión virtual del curso de especialización en gobernabilidad y políticas públicas. Hoy día continuaremos con la sesión a cargo del doctor Yuri Chessman Olachea. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mayori. Buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes. Vamos hoy día a continuar con el diseño, el problema público, alternativa y solución. Hemos visto ya brechas y servicios públicos. Vamos a recordar un poco la clase pasada. Hemos identificado los actores. Hemos visto los tipos de actores que rodean el problema público y son interesados nada menos en la solución del problema. Hemos visto algunas presentaciones que hice cuando estaba elaborando una política pública para que vean la trascendencia que tiene que ver con una elaboración de política pública. La participación de los ministros, la participación de ese plan es contundente al momento de aprobar la propuesta en el Consejo de Ministros, si no, no va a ser nada factible. Tenemos la propuesta de política nacional de gestión migratoria. Como ven, cuando se trata de quizás de una política sectorial o multisectorial, siempre tiene que de alguna manera identificar a los actores y las veces que sea necesario hacer una presentación sobre el avance del problema público, de la alternativa de gestión, que es la política pública. Tenemos las etapas preparatorias, que es la formulación del proceso, identificar los actores relacionados y determinar su participación, el tipo de participación, solicitar la asistencia técnica de ese plan, identificar los responsables de los ministerios y sus roles va a estar de acuerdo a las competencias que ellos tienen, y diseñar el plan de trabajo, que es lo que nos va a llevar un poco a desarrollar semana tras semana las reuniones, la evaluación de las reuniones, los logros alcanzados y sobre todo si es que hay un avance significativo en la planificación de la evaluación de la política pública. Tenemos en el diseño del trabajo, o el plan de trabajo, tenemos actividades, tenemos los responsables, los plazos. En las actividades tenemos actividades de carácter operacional y actividades relacionadas a la aplicación de la metodología y recojo de información. La evidencia es muy importante para identificar el problema público y también para identificar la solución. Si no hay evidencia, es difícil que se estructure una política pública. Porque la evidencia nada menos que ratifica lo que el político había pensado como problema público o la población reclama solución de un problema. Pero ¿qué tan grande es el problema que merezca una política pública? Eso se va a evaluar una vez que se recoja la evidencia, porque no hay otra forma de identificar la magnitud del problema que nos conlleve a una política nacional. Es decir, que el problema vaya a nivel nacional, afecte a muchos pobladores, a muchos ciudadanos de diferentes territorios. Bueno, el rol de ese plan, lo había señalado, es muy importante porque ellos, según la directiva y el reglamento de políticas nacionales, son los que conducen la metodología, hacen el análisis, emiten los informes, toda su participación es plena hasta su aprobación. Bueno, en el proceso de elaboración de una política nacional, hemos identificado 4 etapas. Está el diseño, formulación, implementación y seguimiento y evaluación. Así es que en la elaboración de esta política pública estamos ahora en la etapa 1 de diseño, en estas 2 clases. Así es que, y la próxima ya veremos la formulación y lo que continúa, que es la implementación y seguimiento. Ven acá, recordemos, les doy unos minutos o unos segundos para que puedan recordar los pasos en cada etapa de la política pública. A ver, por favor. Recuerden los pasos de la etapa de la política pública. ¿Sí? ¿Están recordando?
Estamos ahora en la etapa del diseño. Hemos visto en la clase pasada la delimitación del problema público y la enunciación de la estructura del problema público. Como ejemplo, hemos tenido la política de crimen organizado y la política de salud. Pasamos. Bueno, delimitar el problema público, el primer punto es si existe evidencia que ratifique que efectivamente es un problema público. ¿Cuáles son los actores del ámbito político de la sociedad civil que califican la situación como un problema indeseable? Y la solución a atender si es que realmente merece una política pública, ¿no? Y si tiene que intervenir el sector público, ¿no? Y reiteramos que el problema se define como la diferencia entre la situación actual y una situación deseada, posible. Tenemos los problemas públicos que pueden ser identificados de las siguientes fuentes: externa al Estado y sus instituciones, interna al Estado y sus instituciones. Ahí ven en la diapositiva, ¿no?, que la primera tiene que ver, es a partir de la demanda social, ¿no? Y se pueden determinar a través de entrevistas, comunicados, mesas técnicas, etc. Y la interna al Estado y sus instituciones también sobre la base del conocimiento integral de la realidad, diagnóstico, estudios prospectivos, informes de seguimiento y evaluación, investigaciones públicas o organismos internacionales. Todas se suman como instrumentos. Tenemos la política de Estado como referencia. Estas dos fuentes son importantes para identificar al problema público, evidencia. Y recordemos las brechas, les doy también un minuto porque esto es muy importante. A partir de ahora, yo siempre voy a preguntar sobre las brechas, qué tipo de brechas hay. Vean ahí, por favor. Y acá tenemos los tipos para que recuerden mejor. Siempre que haya un problema público, identifiquen el tipo de brecha, ¿ya? Y la brecha está relacionada al servicio público o al bien público. El servicio de bien público lo da nada menos que el Estado a través de sus gobiernos o sus entidades públicas, gobierno nacional, regional, local o dependiendo de la entidad que desarrolle. En este caso son políticas nacionales a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Brecha de eficiencia productiva, brecha física y brecha humana o de capital humano. Brecha física, hospitales. Brecha capital, médicos, enfermeras. Si falta, hay una brecha en salud, tenemos, ¿qué es lo que falta? Falta locales, establecimientos de salud o falta personal, ¿no? Y en cuanto a la brecha de eficiencia productiva, hemos dicho que también gastamos de lo que nos da como presupuesto. Y ahí tiene que ver si es que somos eficientes o no en el gasto, eficiencia productiva. Y eso tiene que ver con la cobertura y la calidad. Y acá ven los tipos de brecha, cómo se relacionan. Vean el punto A, el punto B, el punto C. Un minuto, por favor, para recordar. Vean las letras rojas, verdes y negras. Voy a preguntar. Comenzamos a llamar. Hay un minuto más para que puedan ver. Voy a llamar.
Muy bien, llamamos. Doy el llamado. Si el alumno no contesta es porque no está presente, no se le considera asistencia. Si en caso que no pueda activar su micro, manda por chat que no puede activar su micro y da la respuesta por chat. ¿Sí? Alumno que no pueda activar su micro, da la respuesta por chat para ver si está presente. Por favor, ¿ya? En caso que no conteste el micro y no está por chat, no está en clases. Se le retira de la clase porque no está en clases. Está haciendo solamente activado su cámara o ha entrado para ver que le pongan asistencia. Muy bien, comenzamos a llamar. César Palomino Torres, por favor, ¿me puedes interpretar el gráfico? César Palomino Torres. ¿Ya puede activar su micro? Bien, ¿me escucha, doctor? Perfectamente. Ya, estoy entonces con los audífonos. A ver, la gráfica nos representa los tipos de brechas, ¿no? El punto B nos representa la brecha, digo, la producción óptima donde puede ser satisfecha y esa es la curva que representa lo máximo, ¿no? El punto donde podemos visualizar lo óptimo de producción del servicio. Después tenemos la brecha de recursos, que es lo que se desearía, ¿no? En función a los recursos disponibles que se podría tener. Y la brecha de eficiencia es la producción hasta donde tiene el límite máximo de producción. Esa es la situación actual, ¿no? Muy bien, César, un momento. Vamos a poner tu participación. He vuelto a esta gráfica. Un problema se define como la diferencia entre la situación actual y una situación deseada posible. No obstante, el carácter público aparece cuando confluye las siguientes situaciones. Situación actual y una situación deseada posible. La brecha situación actual, situación deseada. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo? Que el problema se resuelva en el futuro y ya no haya problema. El tema es que para llegar acá, que es la satisfacción de la población en cuanto a la producción de bienes y servicios, se necesita de acá a acá muchos recursos. ¿No? Se necesitan muchos recursos. Aquí está. Pero como no hay muchos recursos, entonces queremos llegar acá, que con el recurso que tenemos vamos a tener una última producción de servicios. ¿No? Entonces, lo que el alumno ha dicho, situación actual, producción de consumo, ¿cómo estamos de brechas de salud? Mal. ¿Qué es lo que queremos? Llegar acá, pero para eso, primero vamos poco a poco, comenzamos con óptima de producción de servicios y fijamos una meta, llegar al B. Brecha de eficiencia productiva, servicios públicos se cierran con mejoras de gestión. De acá a acá, ¿están viendo así? Estoy con el cursor. Ahí, si es que gastamos bien, llegamos al B. Si gastamos mal, no llegamos al B. Y acá se llama eficiencia productiva. Y voy a dar lectura para no equivocarme, porque la memoria engaña. Representa el déficit entre nivel de prestación y bienes y servicios que se está dejando de producir de manera óptima por problemas de gestión, debido a que no se utilizan todos los recursos y porque se utilizan mal.
Recuerden que la crisis pasada yo dije A recibe 1 millón para llegar a B. 20% de la solución del problema que representa C, pero no gasté todos los millones que me dieron por presupuestos. Entonces, hay problemas de gestión. Debido a que no se utilizan todos los recursos, no utilicé todos los recursos y tuve que devolver al Estado. O porque se utilizan mal, utilicé todos los millones que me dio el Estado, pero no llegué al B. Entonces, este es un ejemplo. Recuerden el tipo de brechas y lo que significa brechas de eficiencia productiva. Utilizan mal bienes y servicios, telecomunicaciones, recursos humanos, material, tecnología, procesos, entre otros. Esta brecha se puede cerrar utilizando los recursos disponibles en condiciones de eficiencia, optimización y a nivel de consumo real de los bienes y servicios. Si llegamos acá, es que hemos producido bien todos los servicios, por lo tanto llegamos a B. Es decir, si necesitamos 1 millón de servicios públicos en salud, hemos llegado al millón. ¿Sí? Capacidad total de producción de bienes y servicios, oferta óptima con explotación adecuada de infraestructura. Ven acá, servicio principal, servicios complementarios. Acá. Otra llamada, a ver, vamos a ver a quién está acá. Ahora corresponde una dama. Evelyn Cuadros. Evelyn Cuadros. Evelyn Cuadros. Por el chat, Evelyn, si no estás. Evelyn Cuadros. Sí, profesor, dígame. Bien, ya casi. Disculpe, Muy tengo bien. problemas con la conexión. Muy bien, Evelyn. A ver, tradúceme, interprétame este gráfico. Análisis de brechas. Mantequilla con mermelada de... Servicios, capacidad. Explotación de... La vez pasada lo expliqué. A ver. Bien, bueno, ay, ¿cómo podría? Muy bien, Evelyn, no hay problema. Vamos a pasar a otro, ¿ya? Gracias, profesor. Muy bien, vamos a pasar a Cecilia Fredesmila. Cecilia Fredesmila. Cecilia Fredesmila Núñez Guerrero. Cecilia Fredesmila Núñez Guerrero. ¿No está en clase? Cecilia Fredesmila Núñez Guerrero.
Ya activó su micro. Cecilia. Si no puedes responder por chat. Has activado tu micro. ¿Sí? Cecilia, Fredesmila, por chat, a ver, responde. A ver, responde por chat, por favor. Responde por chat mientras llamo a otra persona. Flor María Barrientos Ramírez. Flor María Barrientos Ramírez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, interprete el gráfico, por favor. Ok. Flor María, activa tu micro. Sí, activa nuevamente. Te lo estoy activando. Ah, ok. Doctor, está bien, sí, se cerró y no sabía por qué había sucedido esto. Ya Ya está bueno, bien. nos habla sobre el análisis de brechas. En este sentido, nos presenta un gráfico donde se da la producción de consumo, producción y consumo actual, donde se da la existencia de una brecha de eficiencia productiva, lo cual exige unas mejoras dentro de la gestión. Asimismo, nos habla sobre la brecha de recursos que exige una inversión, la cual estas se engloban dentro de lo que es las brechas de uso de servicios, con lo cual nos muestra una contradicción, por así denominarlo, entre producción y consumo actual con producción y consumo de los bienes y servicios, tanto cobertura y calidad que necesita la población. Asimismo, en el mismo sentido, nos habla que la capacidad óptima de producción de servicios sea oferta óptima, explotación adecuada de infraestructura y recursos humanos. También nos muestra sobre la producción optimizada de servicio y nos menciona la inversión no PIB, la inversión PIB, el funcionamiento de gasto corriente que se encuentra enmarcado, asumo yo, dentro de la producción de consumo de bienes y servicios, y la inversión no PIB y funcionamiento o gasto corriente, lo que antes ya mencioné, y los otros servicios dentro de que son educación, saneamiento, electrificación y comunicaciones. Muy bien. Voy a poner tu participación. Muy bien. Muy bien, Gracias, buena doctor. participación, buena lectura. Claro, miren, lo que acaba de decir el participante es lo que está en el cuadro. El punto A es la producción actual. El punto B es la capacidad que tiene actualmente las entidades públicas de producir bienes y servicios. Y el punto C es la producción y consumo de los bienes y servicios deseados por la población. Es decir, hay una brecha. El tema es que cuando yo comienzo a tener el punto A, cómo estoy ahora, y el punto B, cómo yo voy a trabajar para llegar al top, digamos, al punto B, con la capacidad que tengo, con los recursos que me van a dar, pues inicio ese proceso. Pero lo deseado es nada menos llegar al brecha del uso de servicios, que es el punto C. Cuando yo gasto mal, no llego ni al B. Entonces, mi capacidad de producción no es óptima, porque no llego ni al B. Estoy acá y mi capacidad. A ver, por ejemplo, yo tengo un hospital y son de 100 camas. Actualmente solamente atiendo a 50, pero la capacidad es 100, entonces yo tengo que tener recursos para atender a 100. Ahí vienen brechas de infraestructura, hay brechas de capital humano. Pero en los recursos que me dan no llego ni al B. O sea, mi capacidad instalada no llega al B. Entonces, pero lo deseado, ¿cuál es? El deseado futuro es esto, el C. ¿Qué dice acá? Que necesita la población. Pero para esto, sobre todo para esto, exige una inversión. ¿Y dónde está la inversión? Inversión no PIB, inversión PIB, funcionamiento, gasto corriente. Aquí está. ¿Ven? Aquí tenemos inversión no PIB y funcionamiento, gasto corriente.
¿sí? Dependiendo, esa parte que va acá, producción, y acá tenemos inversión, porque seguramente necesitamos infraestructura y mayor gasto. ¿Sí? Miren, toda brecha es un problema público, ¿ya? Porque el problema público es cómo estamos ahora y cómo queremos estar después, a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Sin problemas, pues. O las necesidades que vamos a enfrentar. Vimos en los cuadros, si la tendencia de crecimiento poblacional es 2 millones digamos, cada 5 años, entonces yo debo preparar mis servicios por un aumento de 2 o 3 millones cada 5 años. Pero si no hago nada ahora, tendiendo la tendencia, entonces mis necesidades no van a ser cubiertas. Esa necesidad, en el tiempo, si no es cubierta adecuadamente, planificadamente, se convierte en un problema, en una brecha. Y acá vemos análisis de brecha. A ver, vamos a otra participación. Eleo Ulises Medina Naupari. Eleo Ulises Medina Naupari. Te activé el micro, por favor. Profesor, ¿me escucha? Eleo. Sí, perfectamente. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Eleo. ¿Lo? Sí, por favor, participa. Interpreta, por favor, este cuadro. Elio, interprete este cuadro, por favor. Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, tiene problemas de conexión. Responde por chat, ¿cómo se llama Elio? Hernán Noel Robles Ayllón. Hernán Noel Robles Ayllón. Hernán Noel Robles Ayllón, por favor, participa. Activa tu micro. ¿Sí? ¿Hernán está? ¿No está en clase? Hernán. Por chat, a ver, por chat, si estás en clases. No está en clase. Por chat, Hernán. Bueno, lo retiramos de la clase, ¿no está en clase? Tampoco escribe, doctor. Si no pone el chat, en 5 minutos lo retiras, mayoría. No está en clase. Jean-Pierre André Leandro. Jean-Pierre André Leandro. Activa tu micro. Hola. Jean-Pierre Leandro. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. A ver, interpreta el gráfico. Ahí se ve lo que es la brecha de uso de servicios, en el cual se divide en dos partes, en la brecha de recursos y la brecha de eficiencia productiva. Y en la brecha de recursos
consiste en la inversión no PP de la optimización, en la rehabilitación y asimismo en el funcionamiento y en el gasto corriente de los recursos humanos, bienes y servicios. Y la brecha de eficiencia productiva consiste en la rehabilitación, ampliación, en la inversión no PIB y también el funcionamiento de gasto corriente de los recursos humanos y de los bienes y servicios. Todo esto consumido por la sociedad. Pero en el tránsito de ese curso hay una problemática porque no siempre se hace una buena gestión. Y probablemente una de sus causas sea la corrupción. No, es mi punto de vista. Gracias. Muy bien. Jean-Pierre. ¿Hay un voluntario para que pueda explicar este gráfico? Levanten la mano. Aquí. Paul Flores Cruz. Paul Flores Cruz. Un ratito vamos a poner tu... Un momento, voy a activar tu micro, Paul. Muy bien. Paul Flores Hola. Cruz. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, a lo que yo veo en este gráfico, veo prácticamente lo mismo que estamos analizando en los anteriores gráficos, sino que de otra perspectiva, por así decirlo. Solo que estoy viendo aquel punto rojo que me habla del conocimiento integral de la realidad. Porque en los anteriores gráficos estábamos partiendo prácticamente de lo que es el punto de servicio optimizado. Y bueno, y acá comenzamos a hablar de lo que es la brecha de eficiencia productiva. Ah, no, perdón, estoy mal yo. Es lo mismo en sí, me confundo, pero estamos hablando, acá desde el punto rojo hasta el punto de servicio optimizado es la brecha de eficiencia productiva. Como ya lo mencionó, que es un tema de ver con lo que se tiene ahorita, tratar de cerrar parcialmente la brecha, por así decirlo. Y la brecha de recursos, que sería desde el servicio optimizado hasta el punto amarillo del futuro deseado, es igual, ¿no? Es la brecha de recursos, que prácticamente es lo que indica que es lo que no se puede disponer ahorita, digamos, ¿no? En un futuro ya verán cómo, aplicando políticas, cómo salvar esas brechas para poder llegar a ese punto deseado. Y bueno, aquí lo que me llama la atención es la cierre parcial de brecha. Yo supongo que es un punto intermedio que consideran para poder, a una mediana escala, digamos, a un mediano tiempo, poder salvar la brecha, ¿no? Y bueno, acá también habla de los recursos o las inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Inversión no PIB y funcionamiento de gasto corriente. Pero para lo que es el cierre de la brecha de recursos, ya se habla de lo que es inversión PIB, de proyectos de inversión, a mayor escala, supongo, por el tema de presupuesto más que todo. Y doctor, le quería hacer una consulta. En el tema de brecha de eficiencia, ahí implica también lo que es cambio de personal, por digamos, si hay personal que no ayuda a ese punto, ahí también entra para mejorar la eficiencia del sector o del servicio. Sí, hay dos tipos de brecha, la de cobertura y la calidad. Y en la calidad está la atención al ciudadano. La atención al ciudadano, si el diagnóstico señala de que no es buena, entonces el servicio lo hace el personal. Y si el personal no está actuando adecuadamente. Y lo que tiene que trabajarse es capacitación, o capaz el personal no está adecuadamente trabajando porque no tiene las herramientas necesarias para trabajar. Un dentista, si no tiene el instrumento, no va a curar dientes. Entonces, por más que pongan en la placa, o día el odontólogo, pero si no tiene para rayos X, no tiene para hacer ortodoncias, y solamente tiene para hacer diagnósticos, entonces digamos que es un servicio no de calidad, ¿no? Porque la finalidad es que le sirve, cure los dientes, etc. Ese tipo, pero es el análisis.
la evidencia que se tiene que ver. Pero también son los tiempos. Por ejemplo, en Ica se detectó que había una capacidad de médicos y que según la evaluación que se tenía, debía atender una cantidad de pacientes. Pero algo pasaba, entonces, y además no había, digamos, una satisfacción de los ciudadanos que se tenían en el hospital, o en el sector salud, y el presidente o el gobernador regional hizo ahí un monitoreo muy bueno, incorporó tecnología, es decir, las citas se hacían por ¿cómo se llama?, por internet, por teléfono, y comenzó a que los médicos, a través de las plataformas virtuales, ingresen, marquen su asistencia, a qué hora llegan, cuánto demoran por cada cita y a qué hora terminan. Entonces, eso salió publicado incluso en los medios de comunicación. Entonces, ahí no había, digamos, un servicio de calidad, porque los médicos no completaban sus pacientes, o si lo hacían muy rápido, pero llegaban tarde, y cuando llegan tarde pierden atender bien, porque ya se les hizo tarde. Y los pacientes, en vez de darles 10 minutos o 20 o 30 como corresponde, le daban menos, al final también terminaban temprano. Bueno, eso es el tema de calidad. Hay muchas formas de satisfacción. O sea, yo tengo serenazgo en mi distrito, pero los robos han aumentado. Entonces, ¿el tema es cobertura o el tema es calidad? ¿Sí? ¿Cuántos serenos tiene Miraflores? ¿Cuántos serenos tiene Rima? Este es capital humano. Si no me acuerdo, hace años, creo que Miraflores tenía más de 700, 800, 900 serenos. No me acuerdo bien. Y creo que Rima tenía 100, 80, un poco menos. Hace años, hace años. Entonces, atendiendo a la población, uno puede decir, bueno, acá hay menos población y tiene más serenos. Y acá hay mucha más población y tiene menos serenos. Por lo tanto, hay el servicio, pero no cierra cobertura y más de mala calidad porque no tiene nivel. Tú puedes analizar, pero es evidencia. Es evidencia y sacas unas tabulaciones internacionales para ver el tema de seguridad, el tema de salud, el tema. Esa es evidencia. Muy bien la participación. Uno más, porque no ha dicho todo. Ahí algo le faltó leer o le faltó darse cuenta que es lo más importante. Muy bien. Gabriel Noguera Peláez, voy a activar tu micro. Gabriel. Ya activé tu micro, Gabriel. Ya, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, perfectamente. Ya, doctor. Yo quería más o menos plasmarlo en práctica y con su ayuda poder darme una idea más práctica. Pero ve el gráfico. ¿Qué faltó a tu compañero? Bueno, el futuro deseado, ¿no lo mencionó? Sí lo dijo, pero falta algo ahí. Sigue mirando. La brecha de recurso, la brecha de uso de servicio. La brecha de recurso, no lo... No, mira bien. El cierre parcial de la brecha, seguimiento y evaluación para la mejora continua, coordinación de políticas y planes. La brecha de eficiencia productiva. Eso es. Claro. Eso faltó. Mira el crochet. Miras, ¿qué dice esto? ¿Qué te dice esto? En relación a esto. Ya, la brecha de eficiencia productiva me habla de la falta todavía que hay para llegar al proceso, ¿no? Al proceso para poder llegar a un servicio optimizado. Yo entiendo por cierre de brecha parcial, doctor Chessman, quería que me aclare la duda para darme una idea clara. Por ejemplo, la brecha de acceso a salud, supongamos, ¿no? En el tema territorial. En un determinado sitio no hay hospital, por ejemplo. La meta es hacer hospital o un centro de acceso a la salud, en sentido básico. Pero para cerrar esa brecha, puedo iniciar con un centro de atención de una posta. De repente, los recursos no me ayudan en ese momento y por eso no puedo coberturar toda la brecha de esa necesidad y por eso podríamos hablar de un cierre parcial. No sé si esa sería una manera de poder yo entender esta figura, doctor. Sí, porque mira, cuando yo tengo brechas acá, conociendo la realidad es investigar, analizar, evidenciar que hay un problema, ¿sí? Situación actual.
Pero ¿cuál es la decisión futura? Considerando la población y cuál es la demanda de los servicios públicos, puedo decir que si yo, para llegar al futuro deseado, al cierre de brechas, necesito una inversión. Si yo estoy aquí, ¿no? Porque aquí es el servicio optimizado, es decir, mi capacidad como sector público me permite llegar acá, siempre y cuando la capacidad que tengo sea eficiente, optimizada. Ok. Pero de aquí para adelante necesito una inversión que existe de acá. ¿Sí? Correcto. Entonces, como no tengo mucho dinero, entonces voy acá, y quizás acá, y después acá. Pero todo esto que está acá, entre el análisis de brecha, se hace coordinadamente entre políticas y planes. Claro. Nosotros que es política pública. Estamos analizando brechas, y la brecha se tiene que cerrar. ¿Dónde? Plan, PEI, POI, PEI, Claro. POI, Ahí PC, no, pe. Ujú. PDC. ¿Dónde tú coberturas tu inversión? En los planes estratégicos. Claro. Ahí está. Por lo tanto, pero el plan estratégico obedece como instrumento de la política pública. ¿Ves? Es importante que vean esto, por favor. Analicen que todo esto lleva primero a una identificación de la política pública del todopoderoso político, ¿no? El que ministro, gobierno regional, el alcalde, y que esa política tiene que, para cerrar brechas, tiene que haber una planificación. Sí. Y Ok. aquí está la planificación, y aquí está. Brecha, brecha. Para infraestructura, todos esos son proyectos, programas, pero están en un plan. POI, y el POI obedece al PEI, y el PEI al PCN, y si es un gobierno regional o local, plan de desarrollo concertado. ¿Sí? No se Ok, ok. olviden, este gráfico representa, una vez que las políticas y los planes están en proceso, tengo que hacer un seguimiento y evaluación para la mejora continua. Entonces, acuérdense del gráfico de plan. ¿Se acuerdan? Con la centralidad, dónde vamos a ir, coordinación de políticas públicas y seguimiento de políticas. ¿Acá? ¿Se acuerdan ese gráfico? ¿Sí? Entonces, eso es. No se olviden de ese gap, porque la política y los planes tienen que ver con el cierre de brechas. Muy bien, Novera. Gracias, doctor. Gracias a ti. Entonces, seguimos. Detección del problema, hemos visto ya, la evidencia es importante, tiene que dar menos que aprovecharse el conocimiento generado, los actores participan, hay destacados, ¿cómo se llaman? Actores que van a comenzar a trabajar, hay grupos de población que comienzan a trabajar este mes de trabajo. Bueno, tienes que delimitar el problema tuyo. Y eso significa llegar a conocer las necesidades de la población. Yo voy a preguntar, a ver, Jessica Emilia Inocente Pecho, ¿cuál es el mayor problema público del país? Jessica Medina Inocente Pecho, te activé el micro. ¿Cuál es el mayor problema público del país para ti? Te activé el micro, ¿está presente? ¿Está? Jessica Emilia Inocente Pecho. Muy bien, contigo. Muy bien, Jessica. Jessica. Jessica Medina, perdón, Emilia Inocente Pecho, ¿no está en clase? Activa tu micro. Por chat, a ver, si hoy estás en clase. Jessica no está en clase. A la 1, a las 2 y a las 3. Si no contestas por chat, Mayuri, la retiras de clase. Karina Olga Valdivia Condori. Karina Olga, a ver. Ok, Jessica, entonces, ¿cuál es acá contestó ya por chat, Jessica, ¿cuál es el mayor problema público para ti?
¿Cuál es el mayor problema público para Jessica Emilia y para Karina Valdivia? ¿Cuál es el mayor público? A ver, por chat contesten. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Karina. ¿Cuál es el mayor, a ver, cuál es el problema público que más te afecta a ti? ¿Cuál es? Yo considero que es la corrupción, porque la corrupción no nos permite seguir avanzando. Desde que, por ejemplo, alguien coloca en un puesto de trabajo a una persona que no es competente, solo porque tiene nexos con otra persona que tiene un cargo más alto, entonces ahí también hay corrupción. Hay corrupción cuando hacen una obra y los precios los elevan y nos dan una obra, por ejemplo, una carretera, que cuesta determinado monto y lo trabajan con materiales ínfimos y al final esa carretera que van a inaugurar en poco tiempo va a estar desfasada. Karina, pero alguien que tiene que ver con los servicios públicos, problemas públicos relacionados a los servicios públicos. Justo iba a decir, no corrupción, porque estamos muy sensibles con la semana que pasó. Que tiene que ver con los servicios públicos. ¿A ti cuál más te afecta como problema público? Servicios públicos. De salud. Salud. Muy bien, Salud. está de moda salud. Ya dijo salud, muy bien, porque es obvio. Pero aparte de la pandemia, ¿por qué más te afecta salud? Bueno, porque, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando uno quería sacar una cita en el Seguro Social y estaba enfermo, tenías que esperar 1 o 2 meses para que te atiendan, ¿no? Ya la persona cuando iba, o ya no estaba enferma, o ya tenía algo más complicado y tenía que acudir a un servicio privado, ¿no? Muy bien, Karina, perfecto. Así es simple, está hablando de cobertura. Muy bien, así me gusta. Pasamos entonces, miren, lo que tenemos que ver es que en una política nacional basada en evidencia propicia la efectividad de sus objetivos, exactitud, objetividad, credibilidad, generalización, relevancia y disponibilidad. Ya hemos visto esa parte. Según el problema público, ¿cuál es su gravedad, alcance, magnitud y urgencia? Salud, todo el país. ¿Cuáles son las principales causas, variables, componentes de efecto del problema? Podemos analizar muchos problemas públicos respecto a los servicios públicos. ¿Qué esfuerzos se han realizado anteriormente en relación al problema público? ¿Quiénes lo han realizado? ¿Qué pueden rescatar de dichos esfuerzos? ¿Qué debe mejorarse? ¿El problema es permanente o temporal? ¿Quiénes se deben hacer afectados del problema público? Sobre los afectados. ¿A cuántos afecta y desde cuándo afecta? Hemos visto que Karina el tema de los afectados, porque una cita y le dicen de 1 de 2 meses. A mí también pedí una cita en esa salud y me decían 15 días, 20 días, dependiendo, ¿no? ¿De qué manera son afectados por el problema? El problema afecta de manera diferente a distintos grupos, hombres, mujeres, por etnicidad, por su territorio, priorizando, donde las provincias deben integrar información inicial, toda esa información debe tenerla. ¿Cuál es la percepción de los actores afectados por el problema público? He visto acá en el chat que casi todos me han puesto corrupción, están muy afectados. ¿Por qué? Porque la percepción actual, por las noticias, por los hechos ocurridos, rápidamente nos dicen, pero estoy hablando de servicios públicos, ¿ya? Que tienen que ver, que producirse, ¿no? Y eso lo que mayormente quiero orientarlo un poco a salud, educación, transporte, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, cobertura de la atención de salud, aquí nos dice salud mental, hay unos que se analizan salud mental, seguridad, educación, saneamiento. Bueno, seguimos acá. ¿Existe consenso sobre el problema identificado y su importancia? Miren, si yo hablo de la anemia y me voy a preguntar a través de una encuesta, digamos, al Distrito de La Molina, Miraflores y Ministerio, obviamente tu respuesta no va a ser muy, digamos, de percepción, pero no están afectados. Pero si me voy a un pueblo de Huancavelica, Purímac y Ayacucho, sí va a estar afectada la población, por lo tanto, van a decir, sí, yo estoy afectado. No es una percepción, estoy afectado. Eso es. El problema público, si hay un consenso que todos señalan de que la desnutrición crónica infantil o la anemia es un problema público para estas poblaciones. Bueno, herramientas, aquí hemos visto visitas a nivel provincial, entrevistas con expertos, encuestas, recolección, mesas de diálogo, la importación de enfoque de género e interculturalidad. Justo estábamos analizando con un amigo la fin de semana, y bueno, pues hay una política pública que está en proceso, pero se ha contenido debido a que el enfoque de género intercultural debe ser mejor analizado. Mucho mejor analizado. ¿Ya?
Y eso debemos considerar. Pero también hay otro enfoque que deben tener en cuenta, que el Ministerio de Justicia sí que lo pone por todos lados. Se llama el enfoque de derechos humanos. Anoten, esto no está acá. ¿Ya? Justicia no va a pasar si no tiene el enfoque de derechos humanos. Se los digo por experiencia. Pero la guía no dice, no, ponle el enfoque de derechos humanos. No pasa el río de justicia, ¿ya? Y tiene razón. Y ahora uno dice, derechos humanos es todo. Sí, pues, si ustedes revisan ahí qué es derechos humanos, es todo. Es todo. Es impresionante. ¿No? Qué importante que es derechos humanos. Bueno, la complejidad del problema. A ver, por chat, por favor. ¿Cuál es el problema público más complejo del país? Perú. No me pongan salud ni corrupción. Otro, por favor. A ver, por chat. ¿Cuál es? Educación, inclusión, transporte, seguridad, inclusión, pero ¿qué tipo de inclusión? Seguridad, infraestructura, seguridad ciudadana, empleo. Seguimos, educación, informalidad, inclusión social, seguridad, informalidad, transporte, empleo. Qué importante respuesta. Muy bien, educación. ¿Cómo ven? ¿Qué he tratado en el chat de hacer ahora? Que todos no tienen una percepción unánime del problema público del país. Todos no están sintonizados en un solo problema, unánime, FM, por decir así, sobre un problema complejo. Todos señalan diferente: pobreza, educación, seguridad, inclusión social, tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué uno piensa que es educación, el otro transporte, otro seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos, oye, el problema más público, más complejo del país es educación, punto? Pero ¿por qué todos tienen una percepción distinta? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que me dice por qué todos tienen una percepción distinta? Yo, Milagros Fabiola Farfán. A ver, Milagros, un ratito, vamos a activar tu micro. Milagros, a ver, activé tu micro. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, gracias. A su pregunta, considero que las respuestas son diferentes porque justamente creo que todos los participantes del curso provenimos de diferentes regiones y cada una de nuestras regiones tiene diferentes problemáticas, ¿no? Y es por eso que nuestra óptica básicamente solo nos permite ver los problemas que tenemos aquí internamente en nuestra región y eso es lo que reflejamos en nuestras respuestas. Muy bien, muy bien. Esa sería mi... Muy bien, perfecta tu respuesta. Miren, en el gráfico dice conocimiento integral de la realidad. Y se acuerdan que cuando hacíamos la identificación del problema, la realidad es territorial. Y de realidad tiene muchos enfoques que hay que determinar. Intercultural, económico, ambiental. Por lo tanto, todos van a decir una situación distinta como problema público. Por eso. Y la respuesta es muy bien. Todos tienen un problema en su territorio de mayor magnitud que en otro territorio. Muy bien. Estuve repasando la clase pasada porque necesitamos terminar. Ahora, si ya sabemos el problema público, este debe ser breve, claro y conciso. Contiene una sola variable central. Es muy importante que no tenga varias variables. Mira, si yo voy a poner como ejemplo algunas políticas públicas, ustedes van a ver por qué tanta variable. Eso distorsiona un poco la solución y el presupuesto. Y no expresa una situación de medio, o sea, de solución. O sea, ¿el problema público cuál es? ¿La falta de un programa? No, la falta de un programa no puede ser una solución. Un programa es un medio, es una herramienta para una solución a un problema público. Un proyecto igual. ¿Sí? Percibir la realidad, y creo que ahí, en la pregunta que dice, ¿por qué todos tienen una diferencia? Es de acuerdo a la percepción. Todos tienen una mirada distinta. ¿Y por qué todos tienen una mirada? Por la realidad.
Pero más allá, a pesar, por ejemplo, si yo pregunto a la población del distrito de Jesús María, y pregunto cuál es el problema público, les apuesto que todos también tienen una diferencia en cuanto a identificar un problema público respecto al distrito de Jesús María. Pero uno dice, es el mismo territorio, además es chiquito, son a pequeñas cuadras. ¿Por qué tiene una percepción distinta? Porque la realidad que vive una persona es distinta a los vecinos. Porque uno sabe qué tanto la afecta a él. Y porque además hay algo que deben comprender. Un ciudadano no está todo el día en su casa. Tiene, de alguna forma, transportarse a su sitio de trabajo, o hacer compras, o viajar en el interior del país. Por lo tanto, la percepción del problema le invade totalmente. Y él puede decir, el problema no es este. Y va a depender mucho también de sus fundamentos. Es decir, a mayor conocimiento de un problema público, a través de evidencia, él va a ratificar que es un problema público. A otros que simplemente ven por la noticia y dicen, es la percepción. ¿Sí? Entonces, los enfoques son distintos, a pesar que pueden ser del mismo distrito, del mismo territorio y chiquito. Esto es Jesús María, comparando con otros distritos, ¿no? Entonces, el plantearse un problema que puede ser resuelto, el problema debe redactarse con las competencias y capacidades reales del sector. Cuando el sector, educación, salud, transporte, trabajo, elabora una política, tiene que trabajar mesas de diagnóstico con vecinos o con ciudadanos, con actores principales para poder determinar nada menos que el problema. Y mientras más reuniones haya, mejor. Bueno, hay formas de estructurar el tema conceptual. Acá tenemos el teoría de concepto, en la estructuración operativa. Y en la estructuración operativa hemos quedado a los problemas, diagrama de causa-efecto, que son los dos que voy a enseñar ahora. Y acá tenemos el de crimen organizado, perdón, el de salud. Vean, identifiquen el problema, por favor. Uno puede decir, qué fácil fue eso. No tan fácil. Para identificar las causas indirectas y las causas directas ha habido muchas reuniones, mucha evidencia corriendo. Y para identificar los efectos del problema también ha habido muchos problemas y muchas evidencias. ¿Por qué? Porque gran parte de estas reuniones es que salen mal cuando confunden la causa con el efecto. Y es un tema que a la persona le llega. Muy bien, sustentos técnicos, evidencia, ¿no? Hemos visto ahí INEI, herramientas, páginas web, evidencia, oficiales. Y acá tenemos el de Hormiguero Monizado y Chicago. Y ustedes ven acá, lean el enunciado. Lean, por favor. Y uno se preguntará, tan chiquito, el contenido de la redacción a un problema público de crimen organizado, que esta partecita representa todo esto. Esta partecita, estas pequeñas palabras, incidencia de acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales que operan en ámbitos nacionales y internacionales, ¿es el resultado de esto, de este modelo de problema público? Pues sí, así es. Por eso que la guía metodológica te pide un enunciado, chiquito. Ustedes se reunieron en grupo la semana pasada y conocieron un poquito más, ¿sí? Y comenzaron a identificar un problema público, pero discutieron media hora y había algunos que no sé si este o el otro, y es precisamente por lo que estoy explicando ahora nuevamente. El enfoque, la percepción es distinta. Imagínate en 9 que no se ponen de acuerdo, imagínate 100 personas que no se ponen de acuerdo. Que además, en la espalda de cada uno, de cada autor, hay un interés oculto. ¿Sí? Y acá miren, años de vida saludable perdidos en la población por causas ambientales. Ese es el problema público. Léanlo nuevamente. Un minuto, por favor. Voy a preguntar.
Dice, política nacional multidisciplinaria. ¿Cuál es el problema público? Años de vida saludable perdidos en la población por causas evitables. Si yo sé decir, el problema público de salud, y antes que presentarles este árbol de problemas y explicarle un poco de la política pública, usted me va a decir, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿No? Pero ahora ya más o menos estoy dando la metodología, y es el enunciado de la política, una de las más importantes del país, sobre todo en este contexto. El problema público como enunciado es años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables. Y acá tenemos las causas indirectas y las causas directas y los efectos de esas causas. Qué chiquito el enunciado. ¿Sí? Y acá les presento a ustedes los actores que han trabajado el diseño de la política multisectorial de salud. Ahí tenemos, ven, por favor. Voy a preguntar, ¿por qué ese actor está ahí? ¿Sí? Recuerden que el problema público, ¿sí? El problema público y lo que lo rodea son los actores, por intereses. ¿Sí? O les afecta o porque quieren la solución. Muy bien. A ver. Gustavo Rosado Martel. Activa tu micro, por favor. Gustavo, te voy a preguntar. Sí, doctor, buenas noches. Vemos acá en la diapositiva que dice enunciado y estructuración del problema público, proceso. El instrumento son reuniones técnicas y juicios de expertos. ¿Sí? Finalidad de aplicación, consulta sobre el diagnóstico situacional enunciado y estructuración del problema público. La descripción está en la reunión de trabajo con la participación de los actores. Y en la parte de abajo, reuniones de trabajo con la participación de 11 sectores. ¿Por qué interviene el Ministerio de Defensa en la política multisectorial de salud? Una de ellas debe ser, doctor, por el tema de las competencias, digamos, que desarrolla dentro del ministerio, ¿no? Sabemos que todos los problemas públicos nacionales son, digamos, de influencia y están articuladas con diversos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Defensa también interviene, pues, para plantear políticas de trabajo, ¿no? Ya, pero casi tibio, ¿ah? Casi, ¿ah? ¿Y Minagri también igual? Sí, porque dentro de sus competencias está, pues, el tema de agricultura, ¿no? Del Ministerio de Agricultura. Pero casi, ¿ah? Tibio. Estás casi llegando. Haz una respuesta. Ya, Gustavo, en un momento, por favor. Ya. Falta una respuesta. ¿Por qué interviene como actor en la consulta sobre el diagnóstico situacional enunciado y estructuración del problema público en la política sectorial? El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa. Y ya respondió muy bien Gustavo, vamos a preguntar a otro. Ya, a ver, ¿quién quiere participar acá? A ver, ¿quién se anota? ¿Quién dice yo? O levante la mano, ¿cómo se llama? La manito, entren a participantes y dice levantar la mano cuando quieren participar. ¿Nadie? Entonces llamamos, a ver si están en clase. Todavía hay 3 manitos, 3 personas que quieren participar.
Ah, sí, están acá. Rafael Víctor Dávila Becerra. A ver, por favor. Rafael, ¿está? Víctor Dávila, Rafael. ¿Ya tiene micro activado? ¿Nada? Se fue, creo, ¿no? ¿Está, Rafael? Entonces, José Robin, Seminario Parrales. José Robin, Seminario Parrales. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Ya, a ver, José Robin, Seminario Parrales, a ver, por favor. Robin Seminario, presente, doctor. ¿Qué A tal? ver, Buenas noches. ¿por qué participa en Ministerio de Defensa y Ministerio de Cultura como actor en la construcción del proyecto Claro, público? de hecho que sí. Mire, si nos damos cuenta, doctor, el enunciado general enmarca una política nacional multisectorial, donde intervienen, por cierto, diferentes actores. Vemos no solamente al Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, sino también vemos, por ejemplo, al Ministerio de Promoción del Empleo, que vendría a ser el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que articular una solución hacia el futuro, hacia adelante. Tibio. Muy bien. Rafael Dávila, ¿tienes ahí? Rafael Dávila, creo que se activó. Rafael Dávila. Doctor, buenas noches. A ver, ¿cuál es tu respuesta, por favor? ¿Por qué participa en el diagnóstico Ministerio de Defensa y Ministerio de Cultura? Doctor, el Ministerio de Defensa participa por la posibilidad de que se puedan dar conflictos en la sociedad y como manera de prevención a que estos no se desborden a algún tipo de acciones que atenten contra la integridad de la población. Ellos articulan todas las medidas que estén relacionadas a que se eviten los conflictos sociales. Ya está bien, pero todos me están mandando por las competencias. No, la respuesta está guardada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa también tiene hospitales. El hospital del Ejército, cuando van a la avenida La Marina, están llegando al puente con Brasil, al lado hay un hospital del Ejército. Tienen su hospital propio. La policía también tiene su hospital. ¿Por qué agricultura? ¿Por qué agricultura? Porque existe ahora la medicina alternativa. Si ustedes van en salud, también tienen ahí medicina alternativa. Miren, todos ellos, ¿cómo se llama? Tienen un interés. ¿Por qué? Porque la política se activa. ¿Ya? Y ellos, ¿cómo se llama? Además, el Ministerio de Defensa, como tiene, digamos, médicos, ayuda a brindar salud, sobre todo en lo que le llaman el proyecto, que son los botes que van por los ríos, que no me acuerdo cómo se llama, y que llevan medicina, atienden, tiene hospitales de campaña de medicina, o sea, hay una participación plena en la política de medicina, en el servicio público de salud. Asímilas. Bueno, ya, por las competencias sí, pero competencias, si tú lees la competencia del Ministerio de Defensa, no dice salud, pero dentro de su entidad tiene un hospital, igual que el Ministerio del Interior. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo? Porque el salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Y también ahí está relacionado de varias cosas, ¿sí? Bueno, ven, acá todos los actores tienen una importancia, y a esa correlación, esa justificación de por qué yo actúo, porque tengo que justificar mi actuación, ¿sí? Son 11 sectores, pero son 19 ministerios, tengo que justificar. No está claro lo Minagri. Lo Minagri está claro porque hay medicina alternativa, que es la medicina producto de las plantas. Hay un proceso, hay un tema de investigación, hay en Ministerio de Cultura. ¿Sí? En salud hay una parte que te entregan, ¿cómo se llama?
algunos tratamientos con salud, desnutrición, ahí está también, ¿no? Etcétera. Bueno, educación, bueno, es obvio, ¿no? Y pasamos, hemos hecho un repaso. Era necesario el repaso porque esto se queda y... cultura, ¿por qué? Hemos visto que hay un tema intercultural, ¿ya? En algunas poblaciones la medicina es natural, ¿no? Y ahí está una participación. En el desarrollo de la política que les he mandado, y espero que lo hayan bajado porque está en la web, está en la plataforma, la medicina alternativa. Ahí van a apreciar cuál es el aporte de cultura, ¿sí? Direza pertenece a salud. Muy bien. Determinación de la decisión futura. Recuerden, si es el problema, la futura es solucionar el problema. ¿Recuerdan la brecha? Los gráficos. Entonces iniciamos ahora la parte de esta. Es la descripción de la situación más favorable y factible a ser alcanzada en un plazo determinado. En tal sentido, representa la finalidad de la política nacional mediante la acción coordinada del Estado. Determinar la acción futura es todo un análisis de las capacidades operativas y presupuestales que tiene nada menos que el Estado. Lo está relacionado nada menos que también a la satisfacción del ciudadano en cerrando brechas. ¿Recuerden eso? Por favor, 10 segundos. ¿Sí? ¿Recuerden esto? ¿Recuerden esto? Cierre de brechas, cobertura, calidad que necesita la población. ¿Sí? Volvemos. Es la descripción de la situación más favorable y factible de ser alcanzada en un plazo determinado. En este sentido, representa la finalidad de la política mediante la acción coordinada del Estado. Analizar las aspiraciones de la población. La situación futura deseada se define a partir del análisis de las aspiraciones de las personas. Y ese es un punto que hay que determinar. Mire, la aspiración de los ciudadanos del departamento de Puno es distinta a la de Tumbes. En parte. Pero todos quieren salud. Pero capaz no sea el tema de salud, capaz sea el tema de otro tipo de servicios. Las tendencias y escenarios asociados a los problemas públicos. Hemos visto tendencias, escenarios contextuales. Esta situación orientará la selección de las alternativas de solución, así como la definición de objetivos prioritarios en sus logros esperados. Cuando se comienza, vamos a hacer un ejemplo, cuando se comienza a determinar qué alternativas vamos a elegir, se presentan varias, y el que tiene mayor peso gana. Puede dejar de lado algunos territorios, porque para ellos no es prioritario la alternativa lograda, pero es la que más se asemeja, es la que mejor se puede determinar por el peso que tiene. Y eso vamos a verlo después, lo que estoy explicando. Que no necesariamente una alternativa satisface o, digamos, contenta a todos los ciudadanos. No es tanto así, ¿ya? Pero sí va a lograr que la mayor parte de la población tenga un cierre de brechas o una cobertura en el servicio de bienes. Bueno, a continuación se mencionan algunas herramientas que contribuyen a la determinación. Consultas directas a la población, grupos de enfoque, talleres participativos, encuestas, análisis de tendencias. Son las mismas herramientas que también se utilizan para recolección de información para el tema del problema público. A modo de ejemplo, la situación futura deseada para el problema público relacionado al incremento de obesidad. Bueno, yo he puesto un ejemplo porque está en la guía, por si acaso. Yo también soy ahí gordito, pero lo he puesto en lo que está en la guía. Al término de la política nacional, el porcentaje de personas en estado de obesidad habrá disminuido en un 15%. ¿Sí? 15%. Y para disminuir 15%, ¿qué hay que hacer? No bembos, no pizzas, no chocolates, no gaseosas.
ven que acá que la disminución de la obesidad es en 15%. Esto es un reto, sobre todo en Estados Unidos, donde la obesidad es mucho mayor, ¿no? Entonces hay una contradicción. ¿Cómo hay obesidad? Si en el Perú hay pobreza, hay cosas muy complejas y comienza un análisis hasta filosófico de la política pública relacionado al estudio de las realidades, de los sectores, de los actores, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos dicen, se proyecta escenarios de factores nutricionales. Muy bien. Y se comienza con el colegio. En el siguiente figura se muestra un breve resumen de los escenarios contextuales, nuevos superciclos para las materias primas, aumento de las tecnologías y la mecanización, expectativas crecientes de la clase media, ocurrencia de un desastre. Miren, nuevos ciclos, superciclos de materias primas. Yo he puesto acá un video y tiene que ver con un problema, ¿no? Las tendencias te marcan una pauta y una tendencia te puede generar un problema. Entonces, lo que hay que hacer es avisualar el problema para tener ya preparada una alternativa de solución a lo que uno se supone que va a haber, ¿cómo se llama?, conforme el tiempo. Que no es brecha ahora, sino que la tendencia me dice que puede generar un problema. Vamos a verlo después. Pero bueno, acá tenemos algunas muestras de la figura anterior. Y aquí tenemos, vean esto por favor, identificar y evaluar los riesgos y oportunidades. Los informes de tendencias globales, regionales y nacionales, elaborados por CENPLAN y se utilizan anualmente. Hemos visto cómo se ingresa a la página web, ¿sí? Problema público, tendencias sociales, tendencias económicas, tendencias políticas, tendencias ambientales, tendencias tecnológicas, tendencias de actitudes y valores. No se olviden la estimación de tendencias, es importante para evaluar las oportunidades, ¿sí? A veces un problema está prácticamente ya casi con una alternativa en las manos. ¿Por qué? Porque alguien ha descubierto afuera la solución. ¿Cuál es la solución para la pandemia del COVID? ¿Es un problema o no es un problema? ¿Cuál es la solución? Vacuna, punto. Pero eso nos ha conllevado no solamente a eso, porque entonces, necesitamos una política pública para la solución del COVID-19. Tener fe, muy bien. ¿Necesitamos una política para el COVID-19? ¿O es que el COVID-19 ha generado una situación problemática multisectorial que se necesita actuar articuladamente en políticas públicas? Causa-efecto. La causa del COVID ha tenido efectos desastrosos para la economía y para la sociedad peruana. Causa-efecto. Si dice, ¿cuál es la causa de la crisis del año 20? Uno va a decir, ¿qué va a decir uno? ¿La corrupción o va a decir COVID? ¿Sí? Entonces uno comienza a analizar. Dice, la causa es COVID. ¿Y eso nos ha llevado a qué? Como efecto del problema, a una cuarentena, y bueno, y la cuarentena, y comienzan a analizar. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces las tendencias son muy importantes. Bueno, acá tenemos principales tendencias que se encuentran relacionadas en el problema público Ministerio de Salud. Lean, por favor, las tendencias. Es muy importante esto. ¿Ya? Dos minutos. Voy a preguntar, ¿por qué la tendencia esta?
¿Listo? ¿Pregunto? A ver, vamos a ver quién no está en clase. María Virginia Turpo Calapuja. María Virginia Turpo. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Perfectamente. Sí. Tenemos este cuadro, que es un cuadro de la política sectorial que se ha aprobado casi un mes. Es decir, el cuadro es bien actualizado. Porque la política sectorial se ha aprobado, de salud se ha aprobado hace un mes, no más, por ahí no más es. Por lo tanto, esta información es actual, muy actual, y ha sido hoy respuesta a Vladimir Korki. Miren las tendencias. ¿Por qué las tendencias son importantes analizar? Ya expliqué, porque de alguna forma te marca la pauta para el tema del problema público, pero también para la alternativa de solución. ¿Cuál de estas tendencias que estás viendo te produce mayor impacto a ti, que la que merece mayor tu atención? Bueno, desde mi punto de vista considero que serían las tendencias sociales. Haciendo una lectura breve, al principio habla sobre el incremento de la población. Considero en este caso que al haber un incremento de la población, el cual no ha sido controlado, muchas familias carecen de la economía suficiente de repente para atenderse en el momento oportuno en cuanto a su salud. Y lo otro sería también los cambios en la estructura etaria de la población. Sabemos que por diversas edades, por ejemplo, en los jóvenes usualmente adoptan una alimentación diferente, por el ritmo de vida que llevan, o las situaciones de educación también que llevan. Entonces considero que en este aspecto dejan de lado un poco la salud por darle prevalencia a otros aspectos. Asimismo, algo que sí me llama la atención también es la parte final en donde menciona el aumento del consumo de alimentos con las proteínas, minerales, vitaminas de una dieta alimenticia saludable. En este punto, la gran mayoría de la población deja de lado la alimentación adecuada, lo que conlleva a disminución o un quebrantamiento en su salud. Esa sería mi opinión, doctor. Muy bien, María Virginia, muy bien, ¿ah? Sí, y bien, ¿ah? Bien dado. Muy bien, a ver, vamos a poner acá tu participación. ¿Qué es Sobón? ¿Cómo estaba mi voz? José Miguel, creo que ya ha participado Ojeda. José Miguel Ojeda. José Miguel. No tiene micro, José Miguel Ojeda. Está sin micro. Roselo Carol Alvarado Lobatón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, continuando con las tendencias, estamos viendo con bastante, bueno, al menos yo con bastante preocupación el exceso, dice el incremento de acceso a la salud por uso de la tecnología. Bueno, sí es verdad que la tecnología nos ha ayudado mucho en estos últimos años con el tema en salud, por ejemplo, las tomografías y todos, las resonancias, pero también creo que nos hace mucha falta, ¿no? Justamente en los hospitales se ha visto que hay maquinaria o hay equipos que no los utilizan, los compran, eso es un gasto para el Estado, y no los utilizan, y no tienen tampoco capacitados a los profesionales para utilizar, ¿no? Esas herramientas que harían bastante bien a la población. Claro, muy bien. Vamos acá. Mire, acá tenemos las tendencias, y acá vamos a ver las tendencias, riesgo. Cuando uno ve una tendencia, lo que analiza es la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia, y acá tú le pones un puntaje, ¿sí? Probabilidad de ocurrencia de la escala
del 1 al 15, probabilidad de ocurrencia de escala del 1 al 5. El que tenga mayor votación es el que es elegido como tendencia 1 o número de tendencias. Uno puede tener 4 o 5 tendencias y es elegida la tendencia que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, si yo señalo una tendencia, desastres naturales en el norte, y pongo la corriente del Niño, la probabilidad de ocurrencia que se desarrolle anualmente, del 1 al 5, ¿cuál sería el puntaje que uno le da? ¿Va a ocurrir en un año? Uno puede ponerle 1 o puede ponerle 5. ¿Va a ocurrir en un año? Quizás no, quizás sí. Pero si yo digo de que la probabilidad de ocurrencia de la corriente del Niño es 10 años, la escala va a ser 5, porque cada 10 años creo que da, según la tendencia de los últimos años, la corriente del Niño. Entonces, el análisis va a ocurrir, sí, puede ocurrir. Entonces uno comienza a analizar el entorno, las tendencias, el pasado. Y dice, sí, yo le pongo 4 porque va a ocurrir. Y eso sería una discusión de expertos, ¿no? Para que lleguen a esto de acá, ha habido un análisis de su ocurrencia. Porque seguramente ha habido más tendencias en cada una de las variables social, económica, política, ambiental de nuestras virtudes y han elegido estas porque han tenido mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y en el diseño dice determinación de la situación futura deseada. Ven acá, minuto de concentración, pero son 8:30. Así es que, por favor, vamos a dar un receso de 10 minutos. ¿Sí? ¿Les parece? 10 minutos y continuamos. ¿Están? ¿Listo? Comenzamos. Hemos analizado la etapa del diseño, determinación de situación futura, instrumentos, revisión documental, reuniones de coordinación, juicios de expertos, análisis de tendencias, escenarios contextuales, la finalidad de aplicación, proyección de escenarios estimados por abordaje de factores de riesgo, consulta para la construcción de la situación futura, identificación y educación de los riesgos y las oportunidades. La descripción, estudios de carga de enfermedad en el Perú, elaboración de la situación futura, deseada 2030, tenemos reunión de coordinación, consulta para la construcción de la situación futura, identificación de indicadores, trazadores de principales categorías según carga de enfermedad, reuniones de trabajo de participantes de la DIGIP, hemos visto, juicios de expertos, opinión informada de expertos, expertas, identificación y selección de las variables más relevantes, análisis de tendencias, análisis de escenario, controles, identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades, lo que hemos dicho, estimación de informes de tendencias globales, CEPLAN se encarga de esto, un poco en la elaboración, identificación de las tendencias y riesgos en las oportunidades en los escenarios contextuales. Como ven, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar, esto es la parte de la estructuración de la futura deseada, del diseño, y vamos a la selección de alternativas deseadas. Esto es muy importante, ¿ya? Un ratito vamos a... Tenemos proponer alternativa de solución al problema público. Miren, si yo tengo identificado el problema, y como son varias las personas, los actores que han identificado, y son los expertos, los funcionarios que están ahí, todos tienen una manera de solucionar el problema. Entonces, todos ayudan a que presenten una alternativa. Evaluar la alternativa de solución y seleccionar la alternativa más efectiva y viable. Esto es, digamos, el reto mayor de aquel que quiere prevalecer con su alternativa de solución, pero para eso se tiene que tener criterios de evaluación. Los criterios de evaluación van a determinar el peso de la alternativa de solución. Y entra mucha discusión en las reuniones de los grupos que están encargados de la elaboración del problema público y su solución. ¿Ya? Entonces, siempre se elige la mejor, digamos, alternativa, dependiendo de muchas variables y los criterios de evaluación que uno le va a dar un ponderado. ¿Ya? Entonces, pasamos como ejemplo.
Por ejemplo, en primer lugar, para proponer la alteración de la solución, el Ministerio deberá tener en cuenta lo siguiente: revisar cómo distintos territorios y distintos niveles de gobierno han diseñado sus políticas en temas similares, ya que las políticas regionales y locales pueden adecuarse al contexto nacional. Considerar como alternativas las recomendaciones del conocimiento de expertos y miembros de la academia. Considerar las buenas prácticas como alternativa de solución, ¿no? Cuando ya hay más o menos una solución caminando respecto a un problema similar. Aplicar estándares internacionales, y bueno, y el uno, que debe comenzar por ahí. Además, es posible encontrar en otras investigaciones libros, revistas, entrevistas, otros similares análisis del mismo problema público que se está considerando y recomendando para su solución. Luego se debe determinar el tipo de intervención. Primero, modificar y mejorar intervenciones existentes a fin de que se alineen a las direcciones de la política nacional. Eso es muy importante, ¿ya? Porque no puede haber alternativas que no vayan nada menos con la dirección de las políticas de gobierno. Es como que el gobernante, las políticas de gobierno, ya dice que quiere una política de gobierno, y la política nacional que se está elaborando va en contra de la política de gobierno, o la política de Estado. Proponer nuevas intervenciones con nuevas actividades, logros esperados, financiamiento y arreglos institucionales, y una combinación de modificación de intervenciones existentes y nuevas propuestas. Y eso es lo deseado, ¿no? Bueno, alternativa 1, prevenir la obesidad a través de la educación de salud pública. Ese es lo que, dentro del problema, el incremento de la obesidad, disminución de la obesidad en 15%. Acá hay alternativas para disminuir en un 15% la obesidad, ¿ya? Miren acá. Alternativa 2, responsabilidad individual de autorregulación. Alternativa 3, generar impuestos sobre los alimentos poco saludables. Y alternativa 4, alternativa 1, alternativa 3. Para ustedes, apreciados alumnos, respecto al problema de la obesidad, queremos bajar a un 15%, que ese es el objetivo deseado. ¿Cuál de las 4 alternativas es la mejor? ¿Quién quiere participar? A ver, un voluntario. Un voluntario para que me justifique. Ni uno, no hay voluntarios. A ver, perdón. Yo, doctor, dice Gabriel Noguera. Otra vuelta, Gabriel Noguera. Muy bien. Pero voy a ver quién levantó la mano, porque no está. A ver, acá un ratito. Ana Rocío Pauca Mamani. Levantó la mano. Ana Rocío Pauca Mamani. A ver, voy a solicitar para activar. Muy bien. A ver. Ana Rocío Pauca Mamani. ¿Cuáles las alternativas? Y justifícame por qué. Para bajar el problema de... A ver. Doctor, ¿sí me oye? Perfectamente. Muy bien. Ana Lucía, ¿cuál es la alternativa que has elegido? ¿Aló, doctor? ¿Sí me dejó Ahora sí. ir? Sí, ¿Sí? ahora ¿Sí sí. me dejó ir? Sí. Sí, ok. Bueno, yo he elegido la alternativa 1, porque yo estoy convencida de que gravar impuestos o sancionar no es una solución adecuada. En cambio, realizar una educación adecuada, tener una estrategia de difusión y educación adecuada respecto de cualquier tema, sobre todo en el tema de salud, es mucho más efectiva. Considero yo que debería ser mucho más efectiva. Por ejemplo, en el contexto actual vemos que la difusión de las estrategias de prevención sí funcionan. Entonces, para mí eso sería más saludable. Muy bien, muchas gracias. Un momento, Paucar, vamos a ponerte acá tu participación. Tenemos a David Jorge Caballero. David Jorge Caballero. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo considero que es la alternativa 2. Va de la mano con la alternativa 1 de la que habló nuestra compañera, pero tiene que ver con empoderar a las personas.
al que haya una responsabilidad individual y autorregulación para que uno mismo empiece protegiendo su salud. No necesariamente transferirle al Estado toda la responsabilidad del tema de prevención. Me parece importante el tema de la prevención, de la educación en salud pública, pero creo que es importante que la responsabilidad de cada persona, y respecto obviamente de su familia, y su autorregulación, permita que se pueda tener una, conseguir ser saludable en el futuro, ¿no? Y creo que tiene que ver la educación, obviamente. Ya, entonces has elegido la 2 y la 1, creo, algo así, ¿eh? Pero bueno, David Jorge Caballero, en un momento voy a poner tu participación. Bueno, responsabilidad individual. Yo, David, te digo que todos los días inicio mi dieta, todos los lunes. Y todos los lunes la inicio, ¿eh? Con tantas cosas ricas en el primer comida, hay que tener mucha fuerza. Creo que tú tienes bastante fuerza para... Bueno, es una alternativa, ¿no? Muchos pueden pensar, pero así como tú, han elegido la 2. Y en ese grupo de expertos, han elegido la 2 algunos. Otros han elegido la 4. Entonces, acaba de la persona inicial, la 1, tú has elegido la 2, y miren, ¿eh? Y acá en el chat, casi la mayoría va por la 4. Qué importante, ¿no? Bueno, la lonchera nutritiva, pero a ver, un niño, ponle una manzana y su amigo lleva otro. Es un poco complicado, pero bueno, todas las alternativas son buenas, pero tienes que elegir una. No puedes elegir las 4, ¿por qué? Porque ahí lleva un costo, ¿no? Y otras cosas más. Bueno, pasamos entonces ahora, muy bien, están contestando todos. El segundo lugar, una vez determinado el conjunto de posibilidades alternativas de solución frente al problema, el Ministerio procede a evaluar cada una de las alternativas y sugiere la matriz B6, viabilidad, efectividad, análisis de costo. Viabilidad en términos políticos, sociales y legales administrativos. Efectividad si se refiere al impacto de la alternativa de solución. Y costo-beneficio comprende definición de costos más relevantes, costos relevantes en cada alternativa, monetización del costo y beneficio reflejado en los costos y oportunidad de los recursos utilizados, cálculo, valor presente neto en cada alternativa, análisis de la accesibilidad. Como ven, es todo ¿cómo se llama? Y acá tenemos los criterios de evaluación. Entonces, la alternativa 1 es viable políticamente, checking. Es viable visualmente, es viable efectivamente, es efectiva o es efectividad en la alternativa. Le pones y puedes tener otros criterios de evaluación. ¿Pues? Yo utilizo 20 criterios en mis políticas públicas. Me da más, digamos, más peso a la decisión de la alternativa que estamos nosotros. Pero eso va a depender del tema también de la política pública. Ya, vamos a hacer grupos, así es que, ¿qué me tienen que hacer? Yo he elegido una política que se llama la política de empleo. El problema público es el empleo, es decir, el desempleo. Y ustedes me van a elegir 2 causas y 2 efectos del problema público, el desempleo. ¿Qué es el problema público? ¿Sí? Ya, entonces vamos a formar grupos, ya tienen la experiencia. Un momento, por favor. Ya saben, yo voy a ingresar. ¿Cuál es la tarea? Anoten, por favor. El problema público, la política de empleo. Vamos a construirla. El problema público, el desempleo. 2 causas, 2 efectos. Solo 2 causas tienen 20 minutos para desarrollarla. ¿Sí? Porque ese mismo grupo que se va a formar ahí me va a presentar el próxima clase las alternativas de solución. Yo voy a llamar a cada grupo. ¿Sí o no? Pero mejor vemos acá la causa y efecto, ¿sí? Vamos a elegir acá 8 grupos. Crear sesión. Vamos. Nuevamente las preguntas.
El problema público es, la política pública que vamos a elaborar es la política de empleo, la política nacional de empleo. ¿Cuál es el problema? El desempleo. Por lo tanto, díganme cuáles son los causas del desempleo y cuáles son las alternativas del desempleo. ¿Sí? ¿Me han entendido? ¿Sí? Entonces voy a crear, acá en la clase voy a crear 8 grupos de 9, 10. No tiene nada que ver con los grupos que hemos formado para la tarea académica, para el ensayo, ¿no? ¿Ya? Es para que se conozcan ahora. Entonces, ya creé, nos vemos en cada grupo, ya saben, ¿no? ¿Sí? Sí, iniciamos. Bueno, los grupos, 8 grupos hemos formado y ellos han ido identificando las causas del desempleo y los efectos del desempleo. Lo hemos puesto como problema dentro de una, digamos, elaboración de política nacional del empleo. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, no digo que el problema del empleo, de esa política sea el desempleo, porque el enunciado tiene una mayor cantidad de letras, digamos así. Tiene una consistencia, pero solo he puesto desempleo nomás, que encaja mucho. ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas y los efectos? Solo como manera de la política de empleo. ¿Sí? Entonces, son 8 grupos, tienen un representante que va a justificar sobre lo que ustedes han elaborado en cada grupo. Yo tengo identificados los grupos. Y además de ese grupo va a tener que reunirse, porque el trabajo que tiene es identificar ahora 2 alternativas de solución. Frente a 2 causas, 2 efectos y ahora 2 alternativas de solución. Pero eso vamos a recordar un poco qué es una alternativa de solución. Y hemos visto que la alternativa de solución debe tener viabilidad política, viabilidad social, viabilidad administrativa, efectividad en su ejecución y otros criterios de evaluación que ustedes pueden darle. Y si los 8 o 9 participantes del grupo tienen 10 alternativas, entonces voten según los criterios de evaluación del ponderado de 1 al 5. Acá tenemos algunos ejemplos de matriz alternativa de solución de la política multisectorial de salud. Si la causa es inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida, las causas indirectas tienen que construirlas, limitado desarrollo de una cultura de salud en el autocuidado y prácticas saludables de la persona, la familia y la comunidad, y limitada corresponsabilidad de las instituciones públicas, organizaciones privadas para generación de infraestructura. La alternativa de solución hay 4. 2 para las indirectas, la primera, 2 para las indirectas, la segunda causa indirecta, pero todas estas 4 alternativas de solución van dirigidas a una causa directa. Este mismo cuadrito yo quiero, ¿ya? Para la próxima clase respecto a las alternativas de solución, ¿sí? 2 alternativas de solución dirigidas a una causa. 2 causas, yo debo tener esto. Puede ser, acá hay 4 alternativas de solución, pueden ser 2 nada más. Pueden ser 3, pueden ser 4, pero por cada causa yo debo tener causas indirectas y causas de alternativa de solución, ¿sí? Bueno, acá tenemos la causa, otra causa, limitada cobertura, tenemos causas indirectas y alternativa de solución. Denle una mirada, porque es importante diferenciar entre, nada menos, diferenciar entre causa directa y causa indirecta, porque se confunden mucho. Yo he escuchado a los grupos mencionar causas, pero hay que distinguir cuál es la directa y cuál es la indirecta. Hagan ese ejercicio, por favor. ¿Ya? Aquí está. No puedo explicar toda, en estas 5 clases, pequeñas clases de 3 horas que estoy dándole a ustedes, todo en la matriz. Tenemos la matriz de estándares de cumplimiento, que tiene que ver nada menos con el servicio público, pero esto lo voy a describir después. Primero, recuerden que el problema está relacionado a un servicio público. Brecha, brecha, brecha. Servicio público, indicador, servicio público identificado. ¿Cuál de del problema público identificado es un servicio público identificado? O sea, perdón, ¿cuál de los problemas públicos está relacionado a un servicio público? Si el problema de salud
¿cuál sería su servicio? Y vamos a ver en la estándar de cumplimiento de la política. El estándar, título de estándar relacionado al servicio público, definición breve, indicador, aspectos de medición a través de los cuales observará el progreso del estándar, fuentes de datos ya. Y acá tenemos la matriz de servicio estándar de cumplimiento del Ministerio de la Política de Salud. ¿Ven acá? Acá tenemos objetivo prioritario, lineamientos, servicios. Pero esto todavía no lo vamos a hacer. ¿Ya? Para que no se confundan. Solo vamos a ver problemas y alternativas de solución. En el diseño, mire quién ha participado en esta oportunidad. En la selección de la alternativa de solución, que es la etapa del diseño, miren quién ha participado. ¿Sí? Instrumentos, reuniones de coordinación, técnicas y juicio de expertos. La finalidad, la descripción y el producto que fue el resultado de esa reunión. La diapositiva está en la plataforma, pueden bajarla. La guía está en todos los cuadros. Y voy a poner un video para tener la clase relacionado a nada menos que una materia que señala que va a reemplazar el cobre. Y si es así, la tendencia va a ser que el cobre va a disminuir y este material va a subir porque va a ser más utilizado. Las consecuencias o la tendencia de la utilización de este producto, de este material, ¿qué problemas puede ocasionar como tendencia al Perú y al empleo? Si esto ocurriera. ¿Ya? Pero es referencial, no es definitivo porque señalan que es muy costoso hacer ese material. Así que voy a poner y voy a preguntar. Así es que primero voy a compartir sonido. Jornada del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Hoy les vamos a mostrar el material que va a revolucionar el mundo tecnológico en los próximos años. Se trata del grafeno, un elemento flexible, ligero pero a la vez resistente, con el que se podrán fabricar, por ejemplo, móviles totalmente curvos. ¿No es así, Blanca Bassiano? Sí, Lourdes, móviles totalmente curvos como este que tenemos aquí. Este de momento es un prototipo, uno de los pocos que existen en el mundo, pero para que se hagan una idea, dentro de muy poco los móviles serán así de finos y flexibles gracias al grafeno, uno de los descubrimientos de esta feria que esta tarde cierra sus puertas y que, por cierto, ha supuesto un impacto económico para la ciudad de casi 500 millones de euros. Últimas horas, por tanto, para este Congreso Mundial de Móviles que nos sigue sorprendiendo con la tecnología del futuro. Transparente, flexible y 200 veces más resistente que el acero, el grafeno ya revoluciona la tecnología móvil así, con pantallas invisibles y tablets translúcidas. No es el futuro. El teléfono elaborado con estas moléculas de carbono ya está aquí. Otros materiales tienen una flexibilidad limitada y se pueden romper. El grafeno no. Este es el cargador más rápido del mundo. Carga hasta 3 dispositivos en 5 minutos gracias a las propiedades conductoras del grafeno. Miles de posibilidades, también médicas. En forma de chip se puede implantar en el cerebro y medir la actividad neuronal. Y cada uno de esos puntos emitiría, sería el que recogería esa señal eléctrica, ¿no? En láminas, en polvo o grafeno imprimible, sí. Este es un póster que suena así. Los cartuchos de impresión pueden transmitir electricidad. Las marcas trabajan junto a los centros de investigación desde que el ruso Konstantin Novoselov descubrió este material en 2004. Hoy ha presentado una conferencia en el Congreso con lleno absoluto. Dicen que pronto este material invadirá nuestra rutina. Esto es un guante totalmente sensorizado y hecho de grafeno. Vemos los circuitos electrónicos y sensores de infrarrojos en los dedos que nos permiten tocar cualquier objeto y medir la temperatura. Nuestro próximo teléfono será ligero, flexible y con baterías ultra rápidas. Última jornada de... Bueno, pueden investigar un poco más de grafeno, pero si eso ocurriera y el costo sería bajo para su producción,
deja de lado el cobre y otros materiales de los cuales nosotros exportamos y tenemos un ingreso significativo por exportaciones de estos materiales, estas minerías, estos materiales mineros. Yo creo que, pero ¿qué ocurriría al Perú? ¿Cómo reaccionaría el empleo? Sería beneficioso si esto se populariza y la tendencia va creciente y baja la venta del cobre y sube el grafeno, ya no es utilizable. Estamos pensando en no explotar las minas ahora. Bueno, analicemos lo que viene. Pero también hay una revolución tecnológica en la utilización de este material en la gestión pública, en la medicina. Pero este material ¿permitirá generar más empleo o no? Bueno, estas interrogantes se vienen porque uno siempre que trabaja una política tiene que ver las tendencias, y la tendencia tecnológica es esta, ¿no? ¿Qué contextos o escenarios contextuales nos lleva si esta tendencia sigue? Como parece que sí. Si es así, ¿cómo yo debo trabajar mis políticas de tecnología, mis políticas de empleo, mis políticas de producción? ¿Cómo debo trabajar? Entonces, creo que eso evalúenlo en esta clase. La próxima clase, apenas iniciemos, yo estoy llevando los grupos. Son 8 grupos, cada uno ha elegido a su coordinador o su representante. Obviamente, el que expone tiene más puntaje, porque expone. Así es que esperemos que ustedes hagan un sorteo para ver quién expone en el grupo. Bueno, apreciados alumnos, hemos finalizado la clase. Les agradezco esas 3 horas que hemos estado acá, compartiendo. Creo que tienen una mejor noción sobre el problema público, sobre la alternativa de solución, y las prácticas que están haciendo ayudan un poco. Recuerden que una política se trabaja nada menos que en 8 a 10 meses. Acá lo estamos haciendo en poquitos minutos y quizás dedicándole un poco más de tiempo en esos grupos que nos permiten una cosa importante, la interacción. Ya se están conociendo un poco más y creo que eso es bueno. Así que conózcanse más, vamos a formar más grupos después, nos quedan apenas 2 clases y así interactuemos. El grupo de ensayo ha llegado el día de ayer y voy a revisar los ensayos. Yo tengo un formato de ensayo. Los grupos que no han llenado en el formato se les va a devolver para que lo vuelvan a llenar. Pues hay un formato. Ya respeten el formato y la cantidad de palabras que hay. Así es que, muy bien, muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho.